Estos han sido sin duda días de muchísima pena entre los peruanos tras conocer, por supuesto, lo que fue el fallo del Tribunal de Arbitraje Deportivo, el TAS, ¿no?, que saca del Mundial al más querido, al más respetado y admirado de nuestros jugadores. Si algo une en este momento al Perú es precisamente el respaldo al capitán, al que por supuesto nos sumamos todos, y precisamente por lo importante que resulta este hecho para todos los peruanos, es esencial conocer todos los detalles posibles en torno a lo ocurrido. Esto que tengo en mis manos es, y dice en inglés, Decision of the FIFA Appeal Committee. Es el fallo, el segundo que dio la FIFA sobre el caso Guerrero y sobre el que apelaron luego los abogados de Paolo ante el TAS. ¿Por qué es importante ese documento? Porque aquí, como cualquier expediente de un caso, contiene un resumen puntual de los argumentos, las razones a favor y en contra, los legales y no legales de lo sucedido. Con este documento es que se va al TAS y sobre estos hechos narrados en este documento el TAS decide, más por supuesto los testimonios y audiencias en los que vimos a Paolo Guerrero. Vicky Zamora y Cristian Loaiza con el reportaje. Pero quiero ratificarle a mi país, a mi gente, que jamás he consumido algún tipo de droga. Está presentado el tema y está la situación de Paolo Guerrero. 14 meses sí ha dispuesto al TAS, así que uno de los jugadores más importantes que tiene Perú. El goleador histórico de nuestra selección, el capitán de grandes y varios talentos, lleva 7 meses inmerso en una batalla legal, sin gloria, sin triunfos. Son horas muy duras para mí, para mi familia. Jamás he consumido algún tipo de droga. Eso jamás, eso sí se los puedo garantizar, que jamás he tenido la voluntad de hacerlo. El 20 de diciembre la FIFA, tras una apelación de nuestro capitán, redujo la sanción de 1 año a 6 meses. Culminada esta, Paolo pudo incluso volver a las canchas. E o Jandrei saiu mal, olha o desvio! ¿Por qué apeló? ¿Hubo terquedad, soberbia u obstinación de parte de su defensa? Si Paolo no hubiera apelado, ¿qué probabilidades había que la WADA sí lo hiciera? Las probabilidades eran sumamente altas. Pero si la WADA lo hubiera hecho solo, digamos, no se hubiera peleado contra la FIFA y la FIFA hubiera tenido que defender sus propios argumentos de por qué había rebajado la sanción de 1 año a 6 meses. Efectivamente. Pero de todas maneras, Paolo quedaba en desventaja respecto a la posibilidad de ofrecer pruebas y una serie de argumentos. En medio de una polémica que genera rabia, dolor y frustración, en exclusiva, la decisión del Comité de Apelaciones de la FIFA, 37 páginas con detalles claros e inéditos de los argumentos, los testigos, los debates y las razones presentadas tanto por José Paolo Guerrero para su defensa. ¿Cómo se presenta Paolo Guerrero ante la FIFA? Pues él señala que él es considerado un héroe nacional y una inspiración para los fans peruanos y cientos de niños. Como las de la FIFA, para sostener que el jugador fue negligente. El apelante no ha probado en un balance de probabilidades que el origen de la sustancia fuera un producto contaminado y que él no tuviera culpa o negligencia. Los argumentos en contra de Guerrero, sustentados en este documento, habrían servido de insumo para la decisión del TAS, que sentenció ya no 6, sino 14 meses de suspensión para el hombre que le devolvió las esperanzas de triunfo a todo un país. Los jugadores tienen que dar un resultado, el comando técnico tiene que dar un resultado y la gente que defiende a Paolo también tiene que dar un resultado. Y acá no hubo un resultado, al contrario. Entonces estoy muy molesto con este tipo de situación, porque hoy Paolo tendría que estar acá, hoy Paolo tendría que estar entrenando con nosotros. Hoy sabemos que luego de recibir una sanción de 1 año, fue el mismo Paolo Guerrero quien solicitó una sanción de 0 a 8 meses y la FIFA se lo otorgó. Él mismo pide una sanción de 0 a 8 meses y el comité le da una sanción de 6 meses. Claro, pero la expectativa siempre fue lograr el 0. Porque, digamos, ya se estaba cumpliendo lo que él había pedido. Una cosa, sí, yo estoy
quizás pronunciándome y diciendo, me estoy excediendo porque estoy hablando sobre un tema que no me correspondió analizar. Las hipótesis presentadas por la defensa del jugador fueron numerosas, pero inútiles para convencer al comité de la FIFA que no hubo lo que ellos consideran negligencia. Lejos de hacerlo, los abogados de nuestro capitán presentaron prejuiciosas explicaciones. En este punto se señala que el mozo, quien sirvió el segundo té, podría haber cometido un error al no poner atención mientras preparaba el té, usando té de coca en lugar de anís. Asimismo, se considera que las diferencias socioeconómicas en la sociedad peruana, el mozo que estaba sirviendo al apelante podría fácilmente haberse entusiasmado en atender a su ídolo nacional. Nosotros nos quedamos sin el capitán en esta situación. Nos quedamos ya sin el capitán en el repechaje, nos volvemos a quedar sin el capitán en esta situación. Y es algo que a nosotros estamos muy molestos, definitivamente, cómo se manejó este tipo de problemática. Esta noche en Panorama, todos los detalles de este engorroso proceso que dejó fuera del Mundial al capitán que demostró amar la camiseta. Aquel jugador que dejó sangre, sudor y lágrimas en la cancha por defender la bicolor. La postura de la FIFA en este caso y las cuantiosas e inimaginables teorías que se presentaron. Tiro libre indirecto, tiro libre indirecto, tiro libre indirecto, ¡gol! ¡La tocó! ¡La tocó! En la cancha demostró con actitud y entereza que ningún sueño es demasiado grande, que los caminos son difíciles y los peruanos lo sabemos bien. Transitamos por el camino de la derrota futbolística 3 largas y oscuras décadas. Esta es la imagen de los jugadores peruanos al final del partido. Entre Suárez, Uruguay y el árbitro nos sacaron de un partido en el que nos faltó mantener. Nadie discute que fue este guerrero quien cambió el destino de nuestra selección, que fue una pieza fundamental en la historia de nuestro fútbol, un ídolo que comenzó a crecer en el Perú y en el extranjero. Estamos en vivo, Pablo, regálanos un minuto, Pablo. Un examen de dopaje en Argentina, sin embargo, cambió la historia futbolística y personal del jugador. Capitán de la selección peruana. Justamente el día que le hacen la prueba antidopaje a Paolo Guerrero yo estuve en el partido, estamos esperando y se demoraba muchísimo Paolo. Me imagino por el nivel de deshidratación que tenía Paolo Guerrero, no salía Paolo, ni tampoco Edison Flores. Pudimos ver casi a metros nada más de cómo se hacía una prueba antidoping de un partido tan importante en un país tan futbolero como Argentina, ¿no? Hoy se conoce que fueron 77 mililitros de un metabolito procedente de la cocaína los que se hallaron en la orina del capitán. La segunda prueba confirmó también con 42 mililitros que la sustancia prohibida estaba presente en el cuerpo de Paolo Guerrero. La primera reacción del goleador fue cuestionar los protocolos bajo los cuales fueron tomadas las muestras. El jugador cree que la prueba permaneció abierta sin la adecuada protección y supervisión, sin que nadie de la Asociación Peruana de Fútbol estuviera en la estación de control de dopaje mientras él tomaba una ducha. Su argumento, sin embargo, fue descartado por la FIFA. No pudo probar la imputación, por lo que dicha acusación no fue parte del proceso. La presencia del metabolito de la cocaína en la orina del jugador constituye una violación a la regla del antidoping. El hombre que nos devolvió la esperanza de estar en un mundial empezó entonces a enfrentar el momento más difícil de su vida y de su carrera. Debía explicar, pero sobre todo probar cómo, por qué y en qué circunstancias ingirió la sustancia. Las probabilidades entonces fueron muchas para Paolo Guerrero. Y acá hay 2 circunstancias que explican por qué Paolo no se le puede exigir que se haya cuidado del riesgo del mate de coca. Por una razón bien simple. Número 1, porque Paolo nunca jugó profesionalmente al fútbol en el Perú. Pero digamos, sí tuvo concentraciones en el Perú para partidos. Paolo Guerrero, el 85% de ese tiempo lo pasó en el extranjero.
acá el deportista sabe que tiene que cuidarse del mate de coca. ¿Y por qué Paolo no lo hizo en ese aspecto? Porque Paolo no ha practicado fútbol de manera regular en el Perú. Paolo solo ha jugado por la selección. Nunca ha jugado profesionalmente al fútbol en el Perú. Pero digamos, si lleva bastantes años concentrándose en el Perú para partidos en el extranjero. Durante 12 años, Paolo concentró en la Videna. En la Videna jamás, ni por error, ha habido mate de coca. En estas líneas se describen una serie de posibilidades. Para él, podrían haber sido las pastillas para el dolor de estómago, la ingesta de algunos brebajes como té de anís tomado en Perú o el mate negro que le dio la nutricionista en Argentina. ¿Cuándo, cómo, qué consumió el jugador para que se hallara en su cuerpo este metabolito adverso? Con absoluta precisión no existe ninguna causa. En el proceso, además, se esbozan una serie de alternativas respecto al envase y transporte de los filtrantes. Posible contaminación. La mezcla de materias primas llevadas en una contaminación cruzada durante el transporte. Plantas crudas transportadas en camiones, containers, etc. La mezcla de materias primas durante el corte de las partes de las plantas antes de introducir estas en las bolsas de té. También podría haber sido que las bolsas de té que se mantienen en la misma caja antes de su uso, como en el lobby y en el restaurante del Swiss Hotel, las bolsas son extremadamente frágiles y podrían romperse, liberando su contenido. Ninguna de las especulaciones presentadas tuvo fundamento para rebatir el artículo 19 de las regulaciones. Podría decirse que para la FIFA lo planteado eran más probabilidades que certezas. Al final se ha determinado por la FIFA, por los científicos de la FIFA, que la contaminación se debe a un mate de coca consumido de 2 a 5 días antes de la toma de la muestra. Nadie entiende sin un asesoramiento legal. No somos capaces de resolver algo sin un asesoramiento legal. No tenemos esa capacidad. Debemos recurrir a ese asesoramiento legal. Y acá se manejó muy mal todo esto. La primer víctima es Paolo Guerrero, por supuesto. Todos nos solidarizamos, todos tenemos un dolor enorme en el país y por sobre todas las cosas el pueblo, que se priva al pueblo de ver a uno de los máximos ídolos, no solo presentes, sino de la historia futbolística. Eso es todo, muy buenas tardes. La furia de Gareca es entendible si es que a sus manos llegó también este documento en el que Paolo Guerrero, a través de sus testigos, argumenta incluso como salvavidas que los cabellos de las momias de más de 500 años de antigüedad en el Perú tenían evidencias de mascar coca. Ante todas las teorías presentadas, la discusión se centró en las 2 infusiones que tomó dentro del Swiss Hotel. Él sufría de dolor de estómago e hizo la consulta al doctor de la Federación, el doctor Julio Segura, quien le prescribió pastillas para el dolor de estómago. Mientras tanto, por recomendación de la nutricionista, tomó un té de anís. Fue el propio Paolo Guerrero quien, a pesar de estar en una zona protegida por la Federación, revisó él mismo el té que iba a ingerir. Después del almuerzo, el jugador se encontró con su familia y sus amigos en la sala de visitas y todos ellos ordenaron diferentes bebidas. El jugador y 2 de sus amigos ordenaron té de anís. Las bebidas fueron traídas por el mozo ya servidas en una tetera. Es este segundo té el eje y centro de la acusación. Para el jugador, él se encontraba en una zona protegida bajo el amparo de la Federación. El Swiss Hotel, sin embargo, comunicó que esta sala de visitas se encontraba fuera del área protegida y no eran aplicables los protocolos exigidos por la Federación. La nutricionista, sin embargo, dijo todo lo contrario ante la FIFA. En el cuarto de visitas, la nutricionista confirmó que no se establecieron los protocolos en ese lugar, pero que el hotel había recibido claras instrucciones de no servir comida o bebidas sin informar y solicitar autorización de la Federación Peruana de Fútbol. ¿Pudo Paolo Guerrero establecer con pruebas cómo ingresó esta sustancia prohibida a su cuerpo? Esa es una situación importante. ¿Por qué? Porque efectivamente el Código Mundial Antidopaje establece como una de las condiciones necesarias para tener una sanción por debajo del año
que se demuestre cómo la sustancia ingresó al cuerpo, ¿no? El análisis de la FIFA determina que la causa más probable es el T, el segundo T. Ahora, al 100%, esa es la causa más probable, pero decir, esa fue, no se sabe. Estamos en vivo. Pablo, regálanos un minuto. La falta de pruebas por demostrar que Paolo Guerrero no había cometido negligencia alguna llevaron a la FIFA a sancionarlo con 1 año de suspensión. Pero aquí, un revelador detalle. Ante la pena, el único futbolista peruano candidato al Balón de Oro apeló y en su apelación pidió él mismo que se reduzca la sanción de 1 año a una menor que podría variar entre 0 a 8 meses. Este documento detalla, revela que el jugador recalcó que si la FIFA creyera que él tiene alguna culpa o algún grado ligero de culpa, debería aplicarse, según la Silly Award, una suspensión entre 0 a 8 meses. ¿Qué dijo la apelación? Pues la FIFA le dio 6 meses. Estaba dentro del rango solicitado por el jugador peruano. Él mismo pide una sanción de 0 a 8 meses y el comité le da una sanción de 6 meses. Claro, lo que dice Pablo es que eso es lo que correspondería a lo que dicen los abogados, ¿no? Pero la expectativa siempre fue lograr el 0. Porque, digamos, ya se estaba cumpliendo lo que él había pedido. Una cosa, sí, yo estoy quizás pronunciándome y diciendo, me estoy excediendo porque estoy hablando sobre un tema que no me correspondió analizar. Para rebajarle la pena en el rango solicitado por el mismo jugador, la FIFA le da la razón a nuestro capitán en varios puntos. Ambos, la comisión disciplinaria de la FIFA y el jugador, acuerdan que la sustancia ingresó en el sistema del jugador mediante la ingesta del segundo té. La comisión incluso coincide que el segundo té fue tomado en un área protegida del hotel y que esa misma protección debió establecerse en el cuarto de visitas. El apelante no cometió una violación a las reglas antidoping intencionalmente. El comité señala que la sustancia es prohibida solo en competencias y que esta fue tomada fuera de una competencia. La Comisión de Apelaciones de la FIFA le da la razón en varios puntos a nuestro capitán. Encamina todo el documento con la intención de sustentar por qué debía reducirse al mínimo la pena de Paolo Guerrero. El jugador resiste una culpa no significativa o negligente y que su grado de culpa podría ser clasificada en un rango menor, es decir, leve. El comité considera que 1 año de prohibición constituye una sanción excesivamente severa. El comité es de la opinión que el caso en juego presenta una convergencia única de circunstancias excepcionales que justifican una menor sanción. Su trayectoria futbolística, su comportamiento, su rendimiento en las canchas, pero sobre todo su impecable trayectoria llevaron incluso a estipular que el caso era tan particular que ningún otro jugador en el futuro podría utilizar esta sanción como precedente para reducir su pena. El comité considera que su decisión está basada en muy particulares y excepcionales circunstancias y que por lo tanto tiene un valor como precedente muy limitado. ¿Por qué consideraron negligente a nuestro capitán? ¿Qué podría argumentar este martes Infantino, presidente de la FIFA, ante el jugador y Edwin Oviedo? Cada jugador es estrictamente responsable por cualquier sustancia prohibida que entre en su cuerpo y esté presente en las muestras. El comité hace referencia a la conducta del jugador cuando ingiere el primer té y considera un ejemplo de absoluta diligencia, ya que Paolo Guerrero, el apelante, él mismo se prepara el té. En el sentido contrario, el jugador luego procedió a ordenar la segunda bebida, el segundo té, en la sala de visitas. Esta bebida fue traída por el mozo ya lista y el jugador procedió a servirse y tomarla, sin verificar la bebida que él estaba a punto de consumir. La FIFA es clara en señalar que el hecho que Paolo Guerrero haya tenido en el cuerpo el metabolito, el único responsable es él y no la asociación
ni el mesero. La falta de precaución del jugador no puede ser desplazada a la asociación por no haber implementado en la sala de visitas los mismos protocolos. Tampoco al mesero, que sirvió el segundo té para él. Ante los hechos, la Comisión de Apelaciones decidió entonces reducir la pena a la mitad y para ello utilizó argumentos de la WADA, la entidad que regula y prohíbe el consumo de sustancias prohibidas en los deportistas. Al no haber una negligencia significativa, la pena debía ser menor. La FIFA consideró el caso de Paolo Guerrero como la tormenta perfecta de factores que son suficientemente excepcionales y únicos y que justificarían la imposición de una sanción leve. Si el fallo estaba dentro de lo esperado, ¿por qué entonces su defensa hizo una segunda apelación? ¿Por qué fue al TAS para rechazar los argumentos de la FIFA, que lo sancionaba con 6 meses, tiempo que le permitiría estar hoy en el Mundial, cumplir su sueño de vestir la blanquirroja en la Copa del Mundo? ¿Cómo se resuelve? ¿Cómo lo resolvemos? ¿Qué postura adoptamos nosotros? No tenemos nada más que solidarizarnos. Jamás nos meteríamos con Paolo, jamás dudaríamos de Paolo. Lo creemos totalmente inocente, creemos que la sanción es totalmente injusta. Creemos que esto debe necesariamente, la FIPRO se debe manifestar, a mi entender, que es la asociación que protege al jugador. Esto es para mí o para nosotros, debe tener una connotación mundial respecto a los jugadores. El Mundial se acerca y hoy su defensa ha planeado otro tipo de estrategias con la esperanza de hallar una luz en el camino que le permita estar en el Mundial. ¿Hay algún mea culpa dentro de este proceso o ninguno? Seguramente de manera interna en su momento se harán. Sabemos de la inocencia de Paolo, sabemos que es un jugador sensacional, con un profesionalismo, ídolo bien merecido de todo esto, pero nuestra historia continúa. Tenemos que representar al país. Debemos representar al país de la mejor manera. Aún es una incógnita si podrá Paolo Guerrero revertir la decisión de la FIFA apelando al buen corazón. Lo que es un hecho es que el Perú estará en el Mundial de Rusia después de 36 años. Puntos en los que la defensa de Paolo Guerrero no ha sido clara, nos lo ha ocultado, no nos lo ha contado completo y solamente las partecitas que les convenía, por supuesto, pero la información más completa está aquí y nosotros la hemos dado, nos la hemos dado el trabajo de poder desmenuzarlo porque todos tenemos que conocer esos detalles. ¿Por qué, por ejemplo, cuando la propia defensa solicita a la FIFA, no es que se les ocurra, piden de 0 a 8 meses. Por favor, señores de la FIFA, dennos de 6 a 8 meses. Y la FIFA les da 6 meses de una manera además completamente excepcional, aceptando muchísimas de las posibilidades cuando tenían que haberse presentado certezas. Esta reglamentación o estos reglamentos de la FIFA son sumamente severos y uno de los puntos claves es demuéstrame cómo llegó esto. A pesar de todo, a pesar de que solamente la defensa logra acreditar posibilidades, que de repente la taza estaba sucia, que de repente la mesera se equivocó porque se emocionó de ver a su ídolo, porque de repente las hojas se mezclaron, todo eso se pasa por alto y acepta precisamente el darles 6 meses, a pesar de que todo es posibilidad. Porque si se había logrado un resultado como ese, la defensa insiste y lo induce a llevarlo precisamente a apelar esta decisión del TAS. Un resultado que además ya le permitía estar en el Mundial y ya estaba de vuelta incluso en el Brasil, y a pesar además de que eran sumamente conscientes de que había una desventaja legalmente probatoria. Eso de parte de los abogados, que lo tenían clarísimo, pero insistieron e insistieron. Lamentablemente aquí, precisamente quienes lo rodean, lo han tenido siempre clarísimo, la situación en la que les tocaba litigar y luchar al capitán. Y sabían también que el eje era y fue siempre por qué no fue él quien abrió el bendito sobre, asumiendo que eso es lo que habría pasado. En fin, la FIFA, como decíamos, acepta en todos sus extremos casi todas las hipótesis y dice buenamente, porque lo dice además de manera excepcional, por la impecable trayectoria que tú tienes, le damos este trato excepcional.
pero simplemente se apeló y simplemente se quiere estar pidiendo pues algunas cosas de más. Una pena, precisamente por la gente que ha tenido que estar acompañándolo a Guerrero en este trance. Acá, en Perú, en Panorama, nosotros seguimos apostando por el capitán, no necesariamente por su entorno. ¿Qué posibilidades hay ahora en Suiza? Bueno, muchos dicen que lo que se tiene que esperar es verdaderamente un milagro. Ojalá este se pueda dar. Nosotros nos vamos ahora sí con otro tema.